Bienvenidos a la DoyoConf Panamá 2021, conferencia de ciberseguridad y tecnología. Durante 4 días vamos a compartir experiencias e investigaciones en conjunto con nuestros expositores nacionales e internacionales. Este evento es organizado por la Fundación Comunidad Doyo. Muy buenas tardes. Reciban ustedes una cordial bienvenida a la charla Protección de Datos con Microsoft 365. Esta charla, Juan Carlos París y mi persona, Roque Lorenzo, embajadores de la comunidad Doyo, estaremos acompañándoles durante la presentación. Agradecemos a nuestros benefactores de la comunidad Doyo y patrocinadores Oro y Plata por su apoyo. Gracias a ustedes, la DoyoConf Panamá 2021 es una realidad. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.doyoconfpa.com.org y conocer más detalle de nuestros expositores y benefactores. Lo invitamos a compartir también en nuestras redes sociales, DoyoConfPA y Comunidad Doyo, en nuestras plataformas de Instagram, Facebook y Twitter. Le doy la bienvenida a, la presentación es dada por Daniel López. Daniel López es Microsoft 365 Cybersecurity Expert en Nubol, certificaciones MCSA, MCP y NST, MCE de Microsoft 365 Certificate Security Administrator Associate y Microsoft Certificate Azure Security Engineer. Daniel comparte su pasión por la tecnología y sus continuos desarrollos. Está especializado en tecnologías de Microsoft, le gusta compartir su opinión personal sobre ellas y lo más importante es que es de valor real para las empresas y sus empleados. Cuenta con más de 8 años de experiencia en ciberseguridad y cumplimiento de Microsoft. Los últimos años se ha centrado principalmente en Microsoft Azure, Microsoft 365 y Mobilized Device Manager and Zero Trust. ¿Qué te parece, Juan Carlos París? Bueno, imagínate, con ese perfil vamos a tener una presentación de lujo el día de hoy. Por supuesto. También nos acompaña Juan Carlos Vega, Founder and CEO de Nubol Security. Buenas tardes, Juan Carlos. No te escuchamos. No te escuchamos, ¿el audio? Perdón. Okay. Muchas gracias, Roque, muchas gracias, Juan Carlos, y agradecido y encantado de estar con usted y para poder presentar esta charla. Qué bueno. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si damos inicio a la presentación del día de hoy, Roque? Claro, adelante. Iniciemos entonces con la siguiente presentación. Un gusto estar con ustedes en la tarde de hoy, de este sábado. Mi nombre es Daniel Enrique López. Soy Microsoft Cybersecurity and Compliance Lead en CyberNuWorld. Y el día de hoy estaremos participando con el tema protección y gobierno de datos con herramientas de Microsoft 365 en el evento de DoyoConf 2021. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar. Primero que nada, quisiéramos tratar un poco sobre cuáles son los retos a nivel de lo que es data security, ¿verdad? Cuáles son los challenges que hoy en día las empresas están teniendo y cómo es las soluciones de Microsoft 365, que posiblemente muchos de ustedes ya tienen en sus organizaciones de un modo u otro, pueden llevarlos a ustedes a lograr resolver o lograr solventar esos challenges, esos desafíos que están teniendo. Entonces, empezando primeramente por hacernos preguntas básicas, ¿bien? Cada uno de ustedes, la idea es que se pregunte si ustedes o su organización tiene una estrategia para proteger y gobernar los datos, la información confidencial, la data que es regulada. Si vamos a un nivel mucho más básico todavía, si ustedes saben dónde su data reside, si saben si está, en X servicio de nube, si es on-premise, en qué tipo de infraestructura, ¿verdad? Si tienen algún control a nivel de sus datos a medida que viajan, ya sea dentro o fuera de la organización. También si tienen algún control a nivel de lo que son los usuarios y los dispositivos desde que se accede a esa información. Y finalmente, si hoy en día están usando soluciones para
de clasificar, descubrir información, etiquetarla, protegerla y preservarla, gobernarla, y si son todas una misma solución o si están distribuidas entre diferentes soluciones. Si vamos un poquito más a lo técnico, aquí podemos ver que estos son como los 4 temas comunes o los 4 desafíos comunes que tienen las organizaciones. El primero de ellos es el tema de reducir el riesgo, ¿verdad?, de que los usuarios cometan errores, ¿verdad? De que los usuarios manipulando algún cierto tipo de información que es sensitiva o que es regulada, pues cometan un error de compartirla o eliminarla, ese tipo de cosas. El segundo desafío es el tema de la clasificación, ¿verdad? Gran desafío. Muchas organizaciones intentan establecer alguna política de clasificación de información a sus usuarios y por temas culturales o por temas de las mismas tecnologías, ¿verdad?, que son limitantes, pues se vuelve una tarea casi imposible y normalmente lo que pasa es que se deja de hacer, ¿verdad? O se deja de un lado o no es una prioridad, digamos. El otro tema es el tema de cómo la data es protegida cuando estamos fuera de la red, y esto fue un tema crítico en lo que fue el 2020 y este año 2021, ¿verdad? Cuando muchas organizaciones se vieron obligadas a de un día a otro cambiar su forma de trabajo completamente y pasar a un modelo totalmente remoto o, ¿verdad?, o remote work, como se le conoce, y pues entonces se vieron de cara con todos estos desafíos de, ok, somos una institución regulada, somos una institución que tiene que proteger la información, siempre protegimos la información en base a que los usuarios estaban localmente, ahora qué hacemos, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que cambió bastante la forma de pensar de muchas empresas. Y finalmente, el tema de cumplimiento a nivel de seguridad, ¿verdad? Las regulaciones que marcan o pautan, ¿verdad?, las líneas a seguir en relación a temas de protección de datos. En el caso de Panamá, se tiene una ley que recientemente se aprobó y la cual, pues obviamente va muy de la mano con ese tema de data personal, data, ¿verdad?, financiera, que debe ser protegida y regulada, pues entonces está establecida en esta ley. Entonces, ¿cuáles son normalmente los casos de uso? Los casos de usos que vemos en las organizaciones, normalmente empezamos con, ok, vamos a tener una estrategia de protección y gobernanza de datos y lo primero que vamos a hacer es la clasificación de la información. Bien, vamos a clasificar, vamos a implementar alguna herramienta de DLP que nos pueda indicar cuáles son las manipulaciones que están haciendo los usuarios. Y pues todo esto en el sentido de implementar también políticas a nivel corporativo para proteger la información a diferentes niveles. Bien. Entonces, el segundo caso de uso es enfocarnos en la información sensitiva. Ok, somos una institución financiera, somos una institución del sector de healthcare, ¿verdad?, médico. ¿Cómo protegemos la data sensitiva de los usuarios, la data personal de los usuarios, que no debe ser de dominio público, ¿verdad? Entonces ahí es nuevamente donde vemos el challenge de que descubrir la información suena más simple decirlo que hacerlo, ¿verdad? Descubrir dónde está la información, quién la tiene, quién la utiliza. Y luego de descubrirla, pues aplicarle una clasificación todavía se complica aún más por ¿verdad?, diferentes plataformas y todo eso que existe hoy en día. También el tema de, como les mencionaba, cultura, de que desde la persona del nivel más bajo hasta el nivel más alto de la organización entienda el por qué debe haber un ciclo de protección de información de datos, ¿verdad? Y que entienda que es necesario, que debe hacerse y que se aplique de forma correcta como parte de la cultura de la organización. Entonces, en ese sentido, como les mencionaba anteriormente, el año pasado, a raíz del COVID, ¿verdad?, el COVID-19, que más o menos a eso del primer cuatrimestre del año pasado fue que ya hubo el boom, pues muchas organizaciones se vieron de cara con este tema, que es un tema que ya Microsoft hace años estaba mencionando, de que en el pasado, sí, el firewall era la solución perfecta para delimitar todo lo que era la organización a nivel de seguridad, a nivel de perímetro, pero eso ya cambió totalmente al aparecer el boom de las aplicaciones SaaS, las aplicaciones en nube, y pues obviamente ahora ya no hay tantas barreras, no hay tantos límites, hay mucho más data, la data cada día es más y más, no menos,
Y todos estos ambientes, pues lo que traen es más complejidad y más retos para los departamentos de TI y seguridad y de cumplimiento, de mantenerse al día y de poder, ¿verdad?, mantener políticas y procedimientos y estándares acorde a las nuevas tendencias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestro primer aliado, si estamos hablando de tecnologías de Microsoft para adentrarnos ya a la parte técnica, es el tema de adoptar una ideología o un framework de Zero Trust. ¿Bien? El Zero Trust es algo que ya inclusive hoy en día el mismo gobierno de Estados Unidos está viendo que es el framework, digamos, que a nivel de usuario final hace más sentido, o es el más fácil de manejar y de poder llevarlo a los usuarios finales a comprender el por qué debe hacerse, cuáles son las políticas que deben aplicarse, cuál es la razón de ser y que los usuarios lo entiendan y lleguemos a un balance, ¿verdad? A un balance entre usuario final y seguridad y tecnología, aplicando reglas, pero que el usuario se mantenga productivo. ¿Bien? En ese sentido, pues vemos aquí a la izquierda que tenemos el tema de Microsoft Azure y lo que es Microsoft 365 Defender a nivel de identidad para todo el tema de lo que es el usuario, para reconocer las señales que son del usuario. Tenemos tecnologías a nivel de Microsoft 365 como el Microsoft Defender for Endpoint y el Microsoft Endpoint Manager para lo que es el ciclo de vida y el manejo de los dispositivos, ¿verdad? Y la protección de dichos dispositivos, ya sean móviles, ya sean computadoras, laptops, ¿verdad? Y a mano derecha, pues tenemos ya soluciones como el Cloud App Security, que básicamente es un Cloud App Security Broker, ¿verdad? Que como muchos en el mercado, su función principal es identificar comportamientos, ver las aplicaciones que se están utilizando a nivel de usuario, mantener un control sobre la data, hacia dónde va, hacia dónde viaja, ¿verdad? Y tratar de mantener una gobernanza en el borde. Cuando decimos en el borde es, bueno, fuera de la organización, cuando ya vamos a aplicaciones de terceros que son totalmente SaaS y que yo quizás no controlo o no tengo mucho control, cómo yo enforzo esas políticas. ¿Bien? Y el tópico de hoy, o el que vamos a estar tratando mayormente en la sesión de hoy, el Information Protection, ¿verdad? Pues viene a ser parte integral de lo que es la parte de protección de información, ¿ok? Protección de datos, y todo esto se alinea y se consolida bajo el framework de Zero Trust y bajo las políticas de seguridad y cumplimiento a nivel de Microsoft 365. Solamente para resaltarlo, aquí tenemos también el Azure Sentinel, que básicamente es la solución de CN y SOAR de Microsoft, basado en nube, y que nos permitirá, digamos, detectar actividades o comportamientos no adecuados en base a las políticas y poder tomar acción en base a los mismos en caso de forma automatizada. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se protege la información sensitiva hoy en día, verdad? Que era uno de los casos de uso, usando tecnologías de Microsoft. Pues aquí en este diagrama podemos ver, ¿verdad? Que, y disculpen que me acerque un poco la vista, que el usuario crea un contenido, ¿verdad? Ese contenido recibe las políticas de la organización, ya sea porque ya están establecidas a nivel de el dispositivo o porque los recibe el usuario, ¿verdad? Y cuando el contenido entra en contacto con ya otros servicios de nube, ¿verdad? Como SharePoint, o se mueve a otros dispositivos, ¿verdad? Ya pasó por un proceso de que inmediatamente se creó, o bien el usuario eligió el tipo de clasificación que debería tener el documento, o se clasificó automáticamente a nivel del endpoint. Bien, si él, digamos que no hizo ninguna de las dos cosas, digamos que ustedes no tienen la versión de clasificación automática, ¿verdad? Que es una de las más avanzadas, y dejaron a discreción del usuario, a criterio del usuario, la clasificación, pues entonces, digamos que el siguiente mecanismo es en la nube. Si el documento toca la nube, pues se pueden establecer ya controles específicos de forma automática también, que se le diga, mira, inmediatamente el contenido sea alojado en este sitio de SharePoint, por ejemplo, SharePoint Online, aplícale esta clasificación específica. Bien. Y eso nos asegura de que no importa si el contenido viaja a otros dispositivos o inclusive si lo subimos a otros almacenamientos, ¿verdad? Después, posterior a,
ese contenido ya tiene esa clasificación, ya está protegido. ¿Bien? Entonces esa clasificación, esa protección vive con el documento, empieza su ciclo con el documento, y si bien podemos usar los servicios en las aplicaciones o el mismo endpoint para enforzar, no quiere decir que en algún momento va a perder esa protección o esa clasificación. No. El documento ya una vez creado y aplicada la clasificación va a vivir con él hasta que, digamos, alguien se lo remueva a nivel administrativo o hasta que el documento en sí mismo expire y vence. ¿Bien? ¿Y qué nos da esto como ventaja integrado aquí con el Azure Active Directory? Bueno, que ustedes van a poder definir si alguien debe tener acceso o no, o revocar el acceso en caso de, y eso también se puede aplicar, como les decía, a nivel de los endpoints, a nivel de lo que es el DLP, que lo vamos a estar viendo más en detalle a continuación. Entonces, muchos se preguntan, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo trabajamos con organizaciones externas? Bien, Microsoft tiene la capacidad de que estas mismas clasificaciones y labels que funcionan internamente, pues se puedan crear versiones que funcionen para agregar los dominios asociados a instituciones de terceros. Si ustedes colaboran frecuentemente con una institución, asimismo como pueden crear mecanismos de colaboración segura, colaboración tenant to tenant, que no van por los medios tradicionales, ¿verdad? Que no es simplemente, mira, yo mandé un correo y se fue por internet, por ejemplo, sino que cuando se establece una protección apropiada de colaboración, el correo se tiene un conector directo con esa organización, entre la organización A y la organización B, y no va sobre los mecanismos tradicionales, sino que va a través de ese conector, que por ejemplo puede tener certificado, una serie de cosas, pero la idea es que asimismo, como se pueden establecer protecciones especiales con organizaciones con las que se tiene relación a nivel de correo, asimismo se puede establecer protecciones adicionales o especiales con organizaciones con las cuales ustedes tienen que compartir contenido. ¿Bien? Esa protección puede ser a nivel del dominio, o puede ser a nivel de personas específicas, dependiendo de lo que se cree en la plantilla de protección, pero la idea es que se puede hacer. Entonces, después de este preámbulo, ¿cuál es la definición formal de lo que es Microsoft Information Protection and Governance? Particularmente nosotros nos gusta clasificarlo no como una suscripción, ¿verdad? O producto que se puede comprar, porque si bien sí, hay un producto Microsoft 365 Information Protection and Governance que se puede comprar y es una suscripción, si se compra y se tiene sin implementar el framework y el marco correctamente, es como tener un carro y tenerlo parqueado en la casa y no salir en él. No hacemos nada. Entonces, en su lugar, nosotros no preferimos decir que es un marco de productos y características, ¿verdad? Y capacidades que se integran entre sí y que ayudan con el objetivo de proteger la información confidencial o regulada de la organización. ¿Bien? Nuevamente, a lo largo del ciclo de vida y que puede expandirse a lo que es dentro y fuera de la organización. ¿Ok? Entonces, típicamente cuando estamos clasificando información, ¿verdad? Necesitamos identificar, ok, estos son los tipos de informaciones que tenemos, los tipos de datos. Necesitamos saber cuál es el 80-20, ¿verdad? El 80% de la información normalmente es subjetiva a protección, pero no es crítica para el negocio. Y hay un 20% normalmente que es crítico totalmente y que si sale expuesta públicamente, pues puede hacer bastante daño a una organización. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, la idea es que a medida de que vamos identificando esa información, las clasifiquemos de una forma que digamos, bueno, si se encuentra en este punto, ¿verdad? Pues se puede compartir hacia afuera, no hay ningún riesgo para la organización. Si se encuentra en este punto, bueno, sí, ya ahí es un tema de información un poquito interna, no todo el mundo debería estar sabiendo sobre eso, lo compartimos solamente con partners y asociados. Y si ya está en este punto, si es una información totalmente confidencial de la organización, nadie más debe saberlo y se tiene que manejar con sumo cuidado. Un ejemplo de eso, por decirles algo, por ejemplo, es temas, ¿verdad?, financieros de la organización, cómo la constitución de la empresa, y una serie de cosas. Son documentaciones e informaciones que no necesariamente deben estar públicas, ¿bien? Entonces, en ese sentido,
básicamente lo que hacemos es que ya luego identificadas esas informaciones, dependiendo de cada una de las organizaciones y las industrias y las regulaciones con las que tengan que cumplir, se define lo que se conoce como una protección de línea base, ¿verdad? Un baseline policy. Se crea otra donde se le indique, ok, estas informaciones son ya informaciones sensitivas, no deben estar compartiéndose libremente. Y lo que son los high value access o la información súper sensitiva para la empresa, que es crítica y que tiene que tener todas las restricciones del lugar posible. ¿Bien? Entonces, si vamos avanzando, ¿verdad? Ya en ese concepto de, ok, ya identificamos la data, identificamos cuál va a ser la estrategia, vamos a definir estos 3 niveles, que normalmente es lo que se hace. Esos 3 niveles, dependiendo de si la organización usa frameworks o marcos, ¿verdad? De seguridad y de cumplimiento, como temas de NIST, temas de ISO y demás, pues se puede partir un poco más. Pueden ser en vez de 3 reglas o labels, pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser N, ¿ok? Dependiendo de los requerimientos que tenga la organización, la herramienta tiene la flexibilidad para eso. Entonces aquí vamos a ir a lo básico, ¿ok? Este es el ciclo que normalmente se utiliza para implementar las soluciones de Information Protection. Lo primero que debe saber la organización es conocer la data. ¿Qué quiere decir esto? Saber dónde está la data, qué tipo de data es, quién puede manipularla, qué tan expuesta está. ¿Bien? Una vez identificado eso, entonces podemos pasar al proceso de protección. ¿Ok? Podemos proteger, podemos identificar, ya identificamos la data, quién la tiene, quién la manipula, dónde está, vamos a pasar a proteger. ¿Ok? La misma herramienta sigue ese ciclo, o sea, la misma herramienta nos va a ayudar primero activándola a identificar la data y después nos va a ayudar a protegerla posteriormente, lo que deba ser protegido. ¿Bien? Hay organizaciones que deciden aplicar un label general como línea base, digamos, por ejemplo, interno, y en ese label interno, pues entonces tienen sus asociados, sus empresas asociadas, que entonces sí pueden compartir información con ellas, dependiendo de si han firmado un NDA o no. ¿Bien? Y hay otras que después de ahí se van poniendo otras políticas sobre esa línea base. Entonces, después de eso, después de que ya tenemos los niveles de protección y clasificación definidos, viene la prevención de datos. ¿Okay? Igual, la prevención de datos en sí misma se activa de forma, primero, de descubrimiento. Tratamos de ver cuáles son las actividades que están haciendo los usuarios con esa data que ya está clasificada y protegida. Entender, mira, los usuarios quieren extraer información de esta forma, están usando la información de esta forma, están enviando la información por correo, sacándola por USB, ese tipo de cosas. Y ya entonces sabemos cuáles son los mecanismos más utilizados de manipulación de información. La idea con el tema de prevención de datos, especialmente en el enfoque que tiene Microsoft 365, es tratar de bloquear todos los caminos posibles que tenga el usuario que debe estar restringido para que la data no salga. ¿Ok? Y importante señalar que este tema es un poquito más complejo que otros que de seguridad, ¿verdad? Otras tecnologías que quizás ustedes ya conocen mayormente, Azure Active Directory, Defender y demás, porque esto es un concepto y son tecnologías que normalmente la mayoría de los atacantes o la mayoría digamos, de las personas que están haciendo el acto malicioso son internos, ¿bien? Normalmente es muy raro ver a alguien externamente, obviamente, puede venir un hacker o alguien que quiera actuar de forma maliciosa, penetrar las herramientas de seguridad y al final su objetivo es información, perfecto. Pero normalmente este tema de información es un tema de confianza a lo que es las personas internas y ellos son los primeros que fallan a eso. Bien, ellos tratan de, bueno, yo tengo esta información, es ventajosa, puedo ir quizás a un nuevo producto, puedo ir a la competencia y decirle, mira, este es el nuevo producto, eso solo diseño, ese tipo de cosas. Y esa información sensitiva, dependiendo de quién la maneje, si no está correctamente protegido y todo de forma, los controles establecidos, pues alguien puede recibir eso o caer en malas manos a nivel interno y hacer como que nadie sabe y todo eso. Entonces, esto es importante porque no solo va a ayudar a proteger la información, sino que tenemos que trabajarlo con la visibilidad y para saber, ¿verdad?, qué tipo de empleado accede a qué, quién está utilizando información, manipularla, ese tipo de cosas. ¿Bien? Ya finalmente, después de pasar por todo el tema de protección de datos,
viene el tema de la gobernanza, ¿ok? La gobernanza es algo que igual normalmente es impuesto por regulaciones y la idea es que por algún motivo, ¿verdad? Alguna regulación o, local o internacional, la data debe preservarse por X cantidad de tiempo, ¿verdad? Hay organizaciones que dicen, bueno, voy a retener información 5 años, otros dicen 7, otros dicen 10, pero es una constante, la información debe retenerse. Hay otros casos donde la industria o la regulación le exige mantener lo que se conoce como records management, que básicamente es que por cualquier tema de evidencia electrónica y demás, pues entonces tienen que mantener registro de transacciones, de acciones que se hicieron, de temas de auditoría, todo este tipo de cosas debe quedar registrado en algún lugar electrónicamente que pueda ser consumido por cualquiera que lo necesite. Entonces, en ese sentido, podemos dividir, ¿verdad? Este proceso en estos 3 bloques, que es lo normalmente. Cuando la data se crea, ¿verdad? Básicamente ahí ya sabemos qué tipo de data estamos manejando, dónde está ubicada y todo eso. Cuando la data se mueve es donde podemos entonces empezar a aplicar la protección y la gobernanza, dependiendo de dónde se mueva y todo eso. Y finalmente la parte de cuando la data va a salir de la empresa, ¿verdad? Por algún motivo, razón, si es legítimo o no, pues entonces es donde se aplican los factores o los controles de protección de datos. Entonces, imaginemos el ciclo. Fíjense aquí que la data, por ejemplo, fue creada. Luego se le aplicó el tema de clasificación. Los datos fueron protegidos y básicamente la data siguió su flujo y al final lo que tenemos es el tema de lo que son la analítica, el monitoreo y la información al final debe ser eliminada, destruida. Bien, una de las ventajas que tiene la solución, que siempre lo menciono, es que por ejemplo, las protecciones que se hacen, las políticas de protección que se hacen, se pudiera definir incluso que la data tiene un tiempo de vida. Bien, cuestión de que inclusive si se comparte con personas de fuera, en X momento del tiempo esa data ya deja de ser accesible o básicamente se destruye. ¿Bien? Entonces, eso también ayuda con el tema de, bueno, yo comparto cierto tipo de información sensitiva hacia mis partners, pero yo sé que eventualmente esa data ya no va a ser accesible, no va a ser destruida, ¿verdad? Y va a continuar, incluso estando fuera de la organización, va a continuar el ciclo de vida de hasta cuándo se debe tener esa información disponible o retenida o accesible. Entonces, para el tema de lo que es la clasificación de datos y el tema de conocer la data, estos son los tipos de, digamos, el nivel más básico. ¿Ven? Tenemos el tema de los Sensitive Information Types, que bien se pueden usar los custom. La plataforma trae más de 100 custom Sensitive Information Types. Muchos de ellos vinculados al tema de regulaciones, ¿verdad?, internacionales, europeas, estadounidenses, ¿verdad? Pero la idea es que lo que son los más conocidos y generales ya están en la plataforma. Y si se necesita hacer alguna customización de algún tipo de información sensitiva, por ejemplo, sucede mucho en temas de finanzas, en el sector financiero, en el sector de insurance, que se tienen, ¿verdad?, número de póliza, número de cliente, número de cuenta. Ese tipo de informaciones, pues también se pueden crear tipos de datos customizados y se pueden manejar en la misma plataforma. ¿Bien? El tema de los trainable classifiers, básicamente es un poquito la evolución de los tipos de datos sensitivos. La idea es que ustedes le pueden decir, mira, este es el tipo de datos base, ve aprendiendo de cómo se usa este tipo de datos y ve aplicando controles en base a ese aprendizaje que tiene. Bien, ahí estamos dejando que el mismo machine learning, la misma inteligencia artificial que tiene las herramientas, pues se encargue de ese tema de identificar de forma más correcta o más acertada cuando el tipo de dato es el correcto y evitar tantos falsos positivos. El tema de los labels, ¿verdad? Tanto labels de protección de información como labels de gobernanza, ya sea el tema de retención, ¿verdad? Se utiliza el mismo concepto de labels.
Y a un nivel un poquito más grande, el tema de políticas, ¿verdad? Yo puedo tener un conjunto de labels juntos y crear una política en base a ellos y pues distribuirla a los usuarios o aplicarla a plataformas y servicios que tengan entre 365. Entonces, en ese sentido, cuando estamos trabajando con el tema de los tipos de información sensitiva, ¿verdad? Podemos bien, como les mencionaba, utilizar los sensitive labels a nivel de lo que es el labeling. Aquí podemos utilizar el tema de autoclasificación, si está disponible. Y importante aclarar, no porque queremos clasificar una información quiere decir que la vamos a proteger, que la vamos a encriptar. ¿Ok? Podemos tener un label que lo único que haga sea clasificar, marcar el contenido y ya. ¿Bien? Y la idea, como les digo, es que siempre toda la información que se cree, que se genere en la empresa, esté marcada. La otra herramienta que tenemos con el tema de o otra herramienta que utiliza los tipos de información sensitiva es el tema del LP o las políticas del LP. Tenemos dos opciones, vamos a ver más adelante. O bien utilizar el tipo de información sensitiva o utilizar un label, ¿verdad? Que ya se haya creado y que tenga quizá un nivel mayor de complejidad como disparadores de esa política de LP, ¿ok? Entonces eso es una ventaja porque o podemos bien ir al nivel más base o bien podemos ir al nivel de, ok, el documento quizás no tiene este tipo de información sensitiva, pero alguien lo clasificó de esta forma por X, Y, Z motivo, pues entonces yo le aplico las mismas restricciones de DLP, ¿ok? El Information Governance, como les mencionaba, el tema de retención de información. Vamos a ver ahorita un poquito sobre la diferencia entre la política de retención y los retention labels. Y también se puede aplicar de forma automática si se quiere. Y finalmente, digamos, al nivel más avanzado, uno de los niveles más avanzados, es tener el tema de records management, que, como les mencionaba, es cuando se crean registros, ¿verdad? O records, y se le dice, ok, esta es la plantilla que vas a utilizar, este es el label que vas a utilizar, este es el tiempo que vas a estar retenido y todo ese tipo de cosas, y van con ese récord. El récord puede ser cualquier cosa, un correo, un tipo de información, un documento, vamos a ver más adelante. Entonces, otra de las grandes ventajas que tiene la solución, fuera de que, como les dije, muchos de ustedes posiblemente ya cuentan al menos con el licenciamiento base, si estamos hablando de que son usuarios que tienen IMS o que tienen Microsoft 365 V3, ya ustedes cuentan con el licenciamiento base para empezar a hacer configuraciones en este sentido, ¿bien? Entonces, una de las ventajas más grandes que tiene la plataforma es que podemos hacer las mismas configuraciones, aplicar los mismos controles y políticas a nivel de nube como a nivel de on-premise. ¿Okay? Yo puedo aplicarlo a nivel de nube a los servicios de 365, SharePoint, Teams, Power BI, también muy importante. Y a otros servicios que son SaaS, ¿verdad? Que ya estén integrados a la plataforma o que estén integrados a nivel de identidad, pues también le puedo aplicar protección. Y puedo hacerlo a nivel de on-premise también. ¿Bien? Siendo on-premise, lo que es la parte de endpoints y la parte de servidores, de file servers. Entonces, en el tema de protección de datos, ahí, digamos que lo que vimos al principio, el Zero Trust y esos conceptos, juegan un papel clave, porque básicamente ustedes pueden establecer que ciertos tipos de datos sensitivos o de ciertas informaciones que están protegidas con los niveles más altos de protección y encriptación, pues entonces no sean accesibles a menos de que se cumplan X, Y, Z requerimientos. Bien, ejemplo, si hay una información, por ejemplo, que es de muy sensitiva para el área financiera de una organización, ¿verdad? Entonces ustedes pueden establecer, mira, ese contenido no se puede acceder fuera de la red, tiene que estar bien en un VPN o tiene que estar en la red local, tiene que estar en un equipo del dominio, tiene que estar en un equipo que esté registrado en el dominio. Aparte de que esté en el dominio, tiene que ser un equipo manejado por una solución de NDM, por ejemplo. Tiene que tener cierto nivel, por ejemplo, de health a nivel del equipo, ¿verdad? El equipo no puede reportar que tiene de que alguna brecha pendiente o algún tema de vulnerabilidad pendiente en la parte de endpoint, de Defender for Endpoint. Y sobre todo eso tiene que ser este usuario específico. ¿Okay?
Entonces, el conditional access lo que hace es que va a evaluar todos esos criterios y si la política lo define en el conditional access, si todos esos criterios no se dan o si uno de ellos no se da, entonces esa persona no puede acceder a la información, a la data, al documento. ¿Bien? Básicamente es seguir un principio como el del less privilege en la parte de data, ¿verdad? El mismo concepto que se sigue a nivel de usuarios administradores, a nivel de endpoints, de workstation, aplicado a la data. Bien, yo les voy a dar el menor nivel de acceso y privilegio siempre y cuando estas condiciones se cumplan. Bien. Se pueden bloquear las acciones, el tipo el sharing, ¿verdad? Se pueden encriptar los mails, que eso es otro de los beneficios que tiene la plataforma, el tema de inscripción de mails para que los mails estén protegidos y containerizados, digamos, containerizados en una plataforma propia de ustedes, así que la persona solamente puede consumirlo, más no manipularlo, si se quiere. El tema de prevenir la fuga de información, como mencionábamos, usando el tema de los sensitive labels, la integración, y asegurarse, ¿verdad?, de que todo tenga sus permisos, sus privilegios correctamente. Entonces, como le habíamos mencionado, ¿verdad?, nosotros siempre vemos el tema de la solución de Information Protection y Governance, incluida DLP, ¿verdad?, porque DLP es parte de toda esta ecuación. Se pudiera llamar inclusive Information Protection Governance and DLP, porque DLP por sí mismo es bastante grande. Pero la idea es que sigue un marco, ¿ok? No podemos llamar, ok, es solamente yo compro un producto de DLP y ya está. No. Por todas las integraciones que tiene la plataforma y eso, aquí podemos ver este chart, ¿verdad? Donde tenemos las políticas de DLP que se aplican, pero también tenemos lo que son, por ejemplo, Ad Protection Policy, que también lo vamos a ver más adelante, que es más para el tema de los móviles, de controlar los equipos móviles y yo decirle, mira, esta aplicación es una aplicación corporativa y no está permitida guardar información localmente, una serie de cosas. ¿Bien? Tenemos el tema de los sensitive labels, que ya lo hemos estado hablando, ¿verdad? Para clasificar la información y saber quién tiene y desde dónde tiene que tener acceso y todo eso. Conditional access, para hacer, ¿verdad?, usando la analogía del firewall del principio, hacer un firewall de identidad, que podamos hacer que la identidad a nivel de acceso sea evaluada en base a unos criterios y conceder el acceso dependiendo de. Y al final está el ENCAS, ¿verdad? El Microsoft Cloud App Security, como le mencionaba, un Cloud App Security Broker, que la idea es en fuerza, obliga, digamos, a que se cumplan ciertas configuraciones, ciertas restricciones. ¿Bien? Un ejemplo del uso de ENCAS pudiera ser, que siempre lo utilizamos, usuarios que quieren acceder a data quizás que es sensitiva, pero no súper sensitiva, ¿verdad? No high sensitive, digamos, a data sensitiva, pero no cuentan con un equipo de dominio, ¿bien? O un equipo corporativo. Digamos que por alguna emergencia alguien quizás se fue de viaje, se le dañó una computadora y tiene que acceder a una información, lo puede hacer desde el browser, si está permitido, el browser le va a permitir acceder desde la ubicación donde esté, pero con el ENCAS lo que podemos hacer es, ok, como tú no tienes un equipo corporativo, no tienes un equipo de dominio en este momento, te vamos a permitir acceso a la información vía browser, pero no te vamos a permitir hacer más nada, ¿ok? No vas a poder copiar, no vas a poder cortar, no vas a poder descargarla, simplemente estás encapsulado, insolado a nivel del browser, puedes consumirla, si lo que necesitas es consumirla, verla, ¿verdad? Pero no vas a poder tomar información, ¿verdad? Los mecanismos de toma de información no vas a poder utilizarlo porque tú no estás en un equipo aprobado para eso. ¿Bien? Entonces es un ejemplo del uso de ENCAS y el tema de impresión también, obviamente. Eso también cuenta en ese sentido. Entonces, vamos a ir hablando un poquito más a fondo, en detalle, de las arquitecturas, cómo funciona con cada tecnología. En el caso de Teams, por ejemplo, disculpen, déjenme tomar un poco de agua. Gracias. En el caso de Teams, vemos que las políticas de lo que son chat y los channels, ¿verdad? Y todo lo que son mensajes y demás, realmente lo que sucede es que se guardan en una estructura de folders de Exchange, ¿bien?
Y eso sigue unas reglas particulares, ¿ok? Aun cuando se esté guardando en Exchange, dependiendo de lo que se haya definido acá, pues entonces el team se aplica una regla diferente a Exchange si se necesita. Igual, todo el contenido de lo que es Teams realmente se guarda en SharePoint y pues SharePoint tiene también sus propias políticas y propias configuraciones que se pueden aplicar. Entonces, a nivel de las plataformas de colaboración, especialmente Teams, ¿verdad? Que es una de las más utilizadas hoy en día, hay un concepto, usando la analogía de o las tres políticas base, ¿verdad? O los tres niveles definidos, que se llama Three-Tier Protection and Privacy, ¿ok? Básicamente, ¿en qué consiste esto? Es que dependiendo de la clasificación, ojo, los labels de sensibilidad que se usan para clasificar data, si tienen el nivel de protección, si se le aplica la parte de proteger información, se pueden aplicar no solamente a documentos y correos, sino que también se pueden aplicar a sitios de SharePoint y a lo que son los equipos de Teams, ¿ok? Entonces, si se aplica, por ejemplo, aquí tenemos el caso de lo que es el Baseline Protection, tenemos el label de sensibilidad privada y otro que tiene aquí información pública, y vemos algo interesante. Este es de información pública y el tipo del Teams a nivel de privacy va a ser público, pero este es el label es privado y él inmediatamente hace el equipo privado, ¿bien? Entonces ahí es donde empieza la relación entre privacidad y protección de información. Bueno, como tú aplicaste este label y este label se supone que no es para que todo el mundo esté entrando públicamente, sin que sea que se le tiene que dar acceso o pasar por un proceso de aprobación, ¿verdad? Pues entonces simplemente está como privado y hay un tema de control de acceso que alguien que gobierne el grupo de Teams, ¿verdad? El equipo de Teams, que administra el equipo, pues tiene que decidir si le va a dar acceso o no. ¿Bien? Este es público ya de por sí, porque ya el label le dice, bueno, no, aquí no hay tema, la información que se va a poner aquí no hay tema y se puede compartir. Entonces esto es el nivel base, ¿ok? Ya aquí a nivel de Sensitive Protection vemos que, por ejemplo, sigue un patrón muy similar al segundo, pero la diferencia es que tenemos la política de DLP encima de los niveles de sensibilidad para asegurarnos de que la información que se está manejando acá, inclusive si fuera que invitáramos a un tercero, a un asociado, no salga fuera de lo que es el contexto de la organización. Ya para finalizar, tenemos el nivel más alto, que es donde básicamente no vamos a tener ningún acceso externo, vamos a tener las políticas del EP para cuidarnos internamente, ¿verdad? También de que las personas que sí tienen manejo de esa información sensitiva o súper sensitiva, pues entonces no vayan a caer, como digo yo, a caer en pecado de tratar de compartir la información, enviarla, ¿verdad? Esquivar los mecanismos de control para poder sacar esa información hacia afuera. Y siguiendo la misma línea, aquí vemos otro chart donde la idea es que, como les mencionaba, se ve un poquito más en desglose lo que vimos anteriormente. ¿Quién hace qué, verdad? Fíjense que aquí tenemos el label y el label tiene establecido aquí un detalle de las políticas, que contiene cada una, que hace de diferente en cada uno de los niveles. El tema del sitio en sí mismo, ¿verdad? Sitio es privado totalmente, o es público, o es privado para un grupo específico de personas, y el tema de lo que son las partes de DLP. Bien, que aquí, bueno, aquí no hay DLP, aquí quizá, bueno, mira, yo te voy a advertir que tú estás manejando información que no debería estar saliendo de la organización, y aquí definitivamente te bloqueamos, no te vamos a preguntar, te estamos bloqueando porque no debería estar compartiendo esas informaciones. ¿Bien? Entonces vamos a empezar, vamos a empezar con el tema de LP, ahora sí un poquito más a fondo. En el tema de LP, lo que queremos, tenemos que hacernos dos preguntas básicas, que son dónde está el contenido que se quiere proteger y cómo y cuándo se quiere proteger este contenido. Bien, básicamente esto lo que se refiere es, bueno, tú tienes aplicaciones de nube, tienes SaaS, tienes el tema de on-premise, los servidores, los endpoints, lo podemos proteger, no hay problema, la data está allá, pero cuándo y cómo tú quieres que sea esa protección y esas restricciones que se apliquen, ¿verdad? Bajo qué contexto del usuario, bajo qué
situación, ¿verdad? Entonces, después de que en el proceso de conocer la data, hay dos herramientas que cuenta la plataforma hoy en día, que es que una es el Content Explorer y otro es el Activity Explorer. El Content Explorer básicamente lo que nos dice es que antes había que hacerlo con el ENCAS de forma un poquito semi-manual, digamos, habría que crear la política y demás. Ya hoy en día Microsoft lo tiene con el Content Explorer. Básicamente lo que hace es, bueno, estos son todos los Sensitive Information Types que yo tengo en la plataforma, ya por defecto. Él evalúa la información que está guardada en 365, ¿verdad? En SharePoint, en email y demás. Él evalúa cuántos contenidos coinciden con ese tipo de información sensitiva, ¿verdad? Basado en criterios. Entonces ya con eso le comienza a dar una visibilidad al administrador de, mira, a nivel de correo yo tengo, o a nivel de SharePoint yo tengo 100 archivos que tienen información de tarjeta de crédito, ¿bien? O PII, ¿verdad? Información de personal information. Entonces, ya sin tener que complicarse, digamos, mucho, en el sentido de, bueno, yo estoy usando la plataforma de colaboración de Microsoft y aquí es donde toda la colaboración sucede, ya él puede ver qué contenidos exactamente se están utilizando, ¿verdad? Y el Activity Explorer es la contraparte que te dice, bueno, ¿qué estás haciendo con ese contenido? ¿Bien? Si se está encriptando, si se está protegiendo, si no, si alguien lo eliminó, si alguien lo mandó, lo compartió. Pues entonces ahí es donde esa información se muestra. Entonces, las políticas del EP siguen este framework. Básicamente, estamos hablando aquí de, primero elegimos el tipo de información sensitiva que queremos proteger. Fíjense que Microsoft ya tiene plantillas, por ejemplo, la de PCII, o el tema de tarjeta de crédito, y para diferentes industrias, ¿verdad? Financiera, médica. Después elegimos las ubicaciones. Hay algunas configuraciones que varían dependiendo si se elige una ubicación u otra, o si todas están seleccionadas, o si solamente elegimos una, especialmente el tema de Exchange, de Teams y el tema de los endpoints, ¿verdad? Pero fíjense que aquí ya podemos cubrir casi la mayoría de los servicios, ¿verdad? Exchange, SharePoint Online, OneDrive, Teams, las máquinas Windows 10 y el tema del Cloud Security. Definir la política, ¿verdad? La política consta de lo que son condiciones, excepciones, si se tienen que tener excepciones, acciones y qué vamos a hacer basado en esas acciones, ¿verdad? Si notificar al usuario, si permitir que haga override o si se va a generar un incidente que se va a mostrar en los portales, los portales de los administradores de cumplimiento y de seguridad, pues entonces que se reporte un incidente en base a eso. Lo más nuevo, lo más reciente, digamos, que tiene la parte de DLP de Microsoft es el tema del endpoint DLP. ¿Bien? El endpoint DLP, si bien digamos que los usuarios tienen que estar bastante al día, vamos a ponerlo de esa forma, funciona con la última versión de Office, funciona, el Windows tiene que estar bastante actualizado, la versión del antivirus, ¿verdad? Es bastante simple de implementar en el sentido de que no hay que desplegar nada, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que se cumplan los requisitos, que los equipos estén actualizados y la aplicación es de 365 también, y que haya dos funcionalidades que tienen que ver con la parte de seguridad de antivirus que estén activadas, ¿verdad? Una es el tema del behavior monitoring y otra es el tema del real-time protection, ¿ok? Se pueden tener otros antivirus, sí, es un poquito más complejo la configuración, pero se pueden tener otros antivirus. Simplemente le dice al Windows Defender que viene de forma nativa que esas dos funcionalidades estén activas y que se mantengan activas. Y ya con eso y que reciba, obviamente, las configuraciones del endpoint DLP, ya sea por temas de local script, tema de GPO, configuration manager, Intune, ¿verdad? Pues entonces ya simplemente con eso ya lo vamos a poder configurar. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución es agentless, ¿bien? No necesita un agente para ejecutarse. Entonces, también la solución permite excluir ciertos archivos, ciertos file paths, ¿verdad? Si se necesita. Si se quiere especificar qué aplicaciones no van a poder trabajar con información sensitiva, se le puede aplicar aquí también. Y a nivel de lo que es el browser, ¿verdad? O los browsers, en este caso Edge mayormente, se le puede especificar qué
qué sitios y qué browsers no van a estar permitidos a manipular la información, ¿ok? Imagínense un PDF que esté clasificado y protegido. Yo le digo, mira, el PDF no va a abrir ni con Firefox ni con Chrome. Como está protegido, solamente va a abrir con la parte de Edge. ¿Bien? Y con el tema de los service domain, si yo le digo, mira, ese archivo lo único, solamente está permitido para subirse a OneDrive, solamente va a estar permitido para subirse a OneDrive. Si trato de compartirlo en Teams, no me va a dejar. Si trato de compartirlo en un SaaS de tercero, en la Dropbox, Bots, no me va a dejar. ¿Bien? Va a decir inmediatamente que estoy haciendo una acción que infringe las configuraciones del endpoint del EP. Entonces aquí vemos algunas de las acciones que podemos controlar, entre ellas, ¿verdad? Obviamente auditar o restringir la acción. Fíjense aquí cómo podemos decirle, bueno, la información no se va a permitir el copy, no vamos a permitir que la información que está protegida viaje a un USB, a un network share, no permite el acceso con una aplicación no aprobada, ¿verdad? El tema del printing. Entonces la idea es que esto vino por defecto y hay algunas otras, por ejemplo, el tema de Remote Desktop se puede controlar también si la información puede viajar vía una sesión de Remote Desktop, ese tipo de cosas. Y la idea es que Microsoft va a seguir expandiendo esto, ¿verdad? Y pues poco a poco va a llegar a una solución tan robusta como todas las demás que tiene a nivel de seguridad. Entonces, la idea es eso, que quizá sí, no vamos a mentir, hay otros players en el mercado, hay otras soluciones que quizá lo hacen de forma diferente, lo hacen de otra forma, o tienen mucho más años en el mercado y tienen otras características, capacidades adicionales, pero aquí estamos hablando de una apuesta a futuro, ¿verdad? Microsoft en 2 años, 3 años, se ha vuelto la cara de seguridad para muchos países y organizaciones. Y esa tendencia, por lo que se ve, se va a mantener, no va a cambiar ese enfoque. O sea que los próximos años lo único que vamos a ver es más y más configuraciones, más protección, más seguridad y más características sobre la plataforma. Entonces, el otro componente aquí, como les mencionábamos, el Cloud App Security, ¿verdad? Ustedes pueden crear políticas de configuración, políticas de archivo, ¿verdad? En Encas, que utilicen el mismo engine de DLP o que usen el mismo tema el mismo servicio de clasificación, de Data Classification, para el tema, para al finalmente aplicar política de DLP y no permitir que la información viaje a donde no se quiere. Se puede configurar el tema de real-time alerts, ¿verdad? Para que entonces avise si alguien está tratando de hacer algo en ese sentido, el Cloud App Security puede avisar. Y esto puede ser configurado en el Security Portal, se pueden poner en test mode o se pueden aplicar políticas de gobernanza, una serie de cosas. Con el Cloud App Security ayuda bastante porque, por ejemplo, si se quiere aplicar o enforzar alguna clasificación a nivel de los servicios, o se quiere, por ejemplo, restringir un acceso en base a gobernanza, ¿verdad? Restringir el acceso, insolar el archivo que no permita que se acceda porque contiene data sensitiva y ese usuario no debería tenerlo, pues entonces se puede hacer con Cloud App Security de forma totalmente transparente a través de los servicios. ¿Bien? No hay que manipular al usuario ni complicarse en ese sentido. Otra funcionalidad importante que tiene que ver con el tema de protección de información, protección de datos, ¿verdad? Para la gente que son un poquito paranoicos, el tema de Microsoft, que si me están vigilando, que si el gobierno de Estados Unidos puede hacer información, una serie de cosas. Eso es totalmente falso. Microsoft inclusive tiene un equipo que se la pasa dedicado para todo el tema de acciones legales que se quieren ejecutar contra sus clientes, pues que el equipo legal se encargue de esas solicitudes y si no proceden, ni siquiera te molestan. ¿Bien? Ni siquiera molestan al cliente, ni siquiera se molestan en notificarles porque si no procede, no procede. ¿Bien? Y hay un que otro caso de referencia donde Microsoft ha tenido que notificar al cliente y una serie de cosas, pero al final o Microsoft ganó el caso o él le daba un tiempo al cliente para ponerse al día, para ponerse en orden sobre cualquier cosa. No es que Microsoft le va a dar información así por así al gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, ¿verdad? Hay una funcionalidad que se llama Customer Key y hay otra funcionalidad que se llama Service Encryption también, que las dos funcionalidades lo que hacen es que permiten un nivel de privacidad mucho mayor. ¿Bien? Tradicionalmente no se ven aplicados, no se utilizan, pero la idea es que ustedes pudieran decir, ok,
a nivel del servicio, a nivel del tenant, yo estoy restringido totalmente. Inclusive si Microsoft me quiere dar soporte a mí, Microsoft tiene que pasar a través de un proceso donde yo lo apruebo. Y tengo que estar con él, tengo que estar en la sesión, se aprueba. Inclusive cuando los clientes tienen esta funcionalidad habilitada, la persona de soporte tiene que pedirle al manager que también le apruebe de su lado. Es un proceso mucho más complejo para asegurar que nadie entre, ¿verdad?, por una puerta trasera a la información sin su consentimiento. ¿Bien? Y eso mismo se puede llevar al nivel de los usuarios finales, donde el usuario final puede tener lo que se llama el Customer Logbox, ¿verdad? Puede estar totalmente restringido, cerrado, y el administrador del tenant tiene entonces que pedirle permiso a ese usuario para acceder a esa información. ¿Bien? Eso ya son temas más complejos, normalmente no se utilizan, pero en organizaciones robustas que tienen temas de cumplimiento, de legal, de privacidad, pues son funcionalidades que a uno que otro departamento le hace sentido y la necesita. Entonces, con el tema de lo que son los dispositivos móviles, ¿verdad? Entender cómo la solución se integra, ¿verdad? La parte de dispositivos móviles. Aquí podemos ver que tanto las políticas de manejo de dispositivos como las políticas de seguridad forman parte importante de este ejercicio, ¿verdad?, de protección de información. ¿Por qué? Porque básicamente en esos dispositivos yo tengo clientes de acceso, ¿verdad?, que pueden manejar esa data corporativa y dependiendo de si cumplen con estas políticas de seguridad y de manejo de dispositivos, yo puedo decidir restringir o no. ¿Bien? Entonces, fíjense aquí el caso que les mencionaba ahorita del web access, ¿verdad?, el web only, de solamente permitirle acceso web porque la persona no está usando un dispositivo corporativo y una serie de cosas, pues se le puede permitir acceso web solamente. Y en el caso de información súper sensitiva, pues obviamente no accedes. ¿Bien? No se accede, no se tiene acceso y se bloquea totalmente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va construyendo eso? Lo primero es el tema de el enrollment restriction. El enrollment restriction a nivel de la plataforma lo que hace es decir, ok, tú tienes que cumplir con este criterio de tipo de dispositivo. El dispositivo tiene que ser manejado, corporativo, no permitimos equipos personales y por ende tú no lo puedes enrolar. Bien, si no puedes enrolar el dispositivo, ya empezamos a restringir al usuario su capacidad de ver la información o acceder a la información desde ese endpoint, porque no puede ni siquiera enrolarlo. No va a poder pasar al siguiente nivel. Bien. Después del tema del enrollment, está el tema de las políticas de Intune, ¿verdad? El tema de, bueno, mira, la política de Intune de compliance dice que tienen que tener estas configuraciones, la inscripción tiene que estar activa, no te vamos a permitir un dispositivo que esté jailbreak, ¿verdad? En el caso de los iPhone. Y todo eso para asegurar que la integridad de ese dispositivo sea lo más segura, ¿verdad? Y completa posible. Y ya finalmente, a nivel de lo que es el acceso del usuario, no tanto de lo que es el endpoint, pero combinando ambas cosas, ¿verdad? Usuario más este endpoint específicamente o este tipo de endpoint específicamente, pues entonces se le concede acceso mediante las políticas de conditional access y habiendo evaluado las diferentes condiciones, pues se le permite un nivel de acceso normal, limitado, restringido o simplemente no se le permite el acceso. El tema de Information Protection and Governance, aquí la idea es un poquito, ¿verdad?, definir qué tipo de data tiene que retenerse, como lo habíamos hablado, por cuánto tiempo, y adjuntar eso, digamos, o dejar que eso sea guiado por regulaciones y estándares en temas de información que ameriten esa retención de la información. ¿Bien? Entonces, obviamente, algo que ya la mayoría de los usuarios hoy en día tienen, la mayoría de las organizaciones, es su correo en la nube, ¿verdad? Todo el que utilizaba Microsoft de hace unos años, hace 5 o 6 años, empezaron los movimientos en la nube, lo primero que normalmente siempre se movía era el tema del correo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona la retención a nivel de correo? Bueno, cuando un usuario elimina un ítem, ¿verdad? Un ítem del mailbox, hay dos caminos, ya sea que el usuario eliminó el ítem completamente, ¿verdad?, y se fue directamente al periodo de retención y se elimina, o que el usuario eliminó el ítem normal, de forma tradicional. Microsoft tiene lo que es una carpeta de recuperación en los folders de Exchange.
se puede recuperar de ahí. Si no se recupera, se va al folder de eliminados y finalmente también se elimina. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona si un usuario está con el tema de retención, ¿verdad? Si tiene retention hold, si está por algún tema de auditoría, de legal, ¿verdad? Si le están reteniendo la información, los contenidos, pues entonces básicamente el ítem se evalúa y ese folder que vimos ahorita, ¿verdad? De ítems recuperables, se expande un poco más y básicamente retienen el contenido por más tiempo, el tiempo que se le defina. Bien, para ponerlo en palabras simples y llanas. Hay otro concepto, que es el tema del archiving, ¿verdad? El tema del archiving es, ¿verdad?, la data histórica, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esos dos conceptos deben ir muy de la mano. ¿Por cuánto tiempo la data histórica debe preservarse, ¿verdad? Para eso los buzones cuentan con el archiving. Si se le dice, bueno, la data histórica debe preservarse 10 años, tienen la capacidad de salvar 10 años entre el buzón principal y el buzón del archiving, que en el caso de los G3, G5 es ilimitado, se puede expandir. Y lo que hace el tema de la retención de las políticas y del gobierno de la información es decidir cuáles de los ítems, de todos los millones de ítems que se reciben en el correo, debe retenerse o no. ¿Ok? Hay organizaciones que dicen, bueno, mira, para no complicar el proceso, vamos a crear esta estructura de carpeta donde lo que se ponga allí se salve, se guarde por X cantidad de tiempo. Si el usuario no lo movió a esa carpeta, no va a un ciclo normal y se elimina. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo, pero nuevamente ahí le estamos dejando al usuario que decida, a la discreción del usuario, el criterio del usuario. Lo correcto debe ser que, utilizando los mecanismos de autoclasificación, de autolabel, ¿verdad? Pues entonces se le haga label a la información que se tiene que retener por regulación, que se identifique y que se retenga automáticamente y eso siga su proceso normal según lo configurado. Entonces, similar caso en el tema de SharePoint. El tema de SharePoint tenemos el tema del contenido que puede ser retenido en la bandeja principal, digamos. Hay una primera bandeja. La bandeja tiene una X cantidad de días y después de ahí va a la bandeja secundaria y finalmente se elimina. O si el usuario fue directamente y eliminó el contenido y se mandó a la bandeja secundaria, pues entonces ya cuando se cumple el tiempo se elimina. Ojo, aquí es el mismo tiempo. Bien, eso es importante. Tiene 93 días, no importa si pasó por la primera y la segunda, siguen siendo 93 días o si se fue a la segunda directamente. ¿Okay? Entonces se tiene ese tiempo, ese es el tiempo estándar. ¿Okay? Eso es sin el tema de retención. Si tenemos el tema de retención aplicado, pues entonces hasta que termine el periodo de retención, él no va a empezar este proceso. ¿Okay? O sea que digamos, por ejemplo, si el documento tiene que retenerse 7 años, se retiene 7 años y después de esos 7 años el sistema tiene una opción de preguntarle si se quiere renovar la retención o no. Si no se renueva, pues entonces se va al proceso tradicional de, ok, vamos a eliminarlo, va a durar 90 días más y después se elimina el contenido definitivamente. En el caso de Teams, muy similar. En este caso, si se retiene si el mensaje se edita o se modifica, o si el mensaje se elimina inmediatamente, pues entonces va a este proceso. Normalmente es un proceso de 1 a 7 días y al final termina igual borrándose. La idea es que si se está reteniendo, pues entonces se retiene aquí por el tiempo que se necesite y después ya simplemente se elimina cuando llegue el tiempo. Okay. Entonces, en el tema de Records Management, aquí es importante definir, aquí hay unos conceptos, quizás se ve un poquito pequeña de imagen, pero la idea es que hay unos conceptos que tenemos que definir bastante bien, como son el tema de cuáles van a ser los triggers, ¿verdad? Cuáles van a ser las acciones, qué vamos a identificar como un record, el tema de un file plan, ¿verdad? Un file plan básicamente decir, ok, este es como la estructura y estos son los labels y estas son las configuraciones que va a tener. Es como si fuera una plantilla donde vamos a decidir todo lo que está asociado a ese record. Entonces, cuando todos esos criterios se tienen claros, entonces se puede hacer uso de la parte de Records Management. Bien, Records Management normalmente no viene habilitado en la plataforma, hay que habilitarlo a nivel de PowerShell
Y hay unas configuraciones especiales que son para decir el tema de records que son regulados. Bien, podemos tener records normales que simplemente se retienen porque se definió así en la organización, y otros records que sean regulados, que entonces se le aplican unas configuraciones adicionales y especiales. Y a grandes rasgos, esta imagen a mí me gusta mucho porque a grandes rasgos muestra todo lo que es la arquitectura, ¿verdad? De las soluciones, cómo cada una de ellas se integra. Bien, como les decía, tenemos 365, que obviamente comunica los servicios. Tenemos el ENCAS. Denme un segundo, por favor. Tenemos el ENCAS, que básicamente, ya hemos mencionado, ¿verdad? Permite la gobernanza de esa información, el tema de aplicar plantillas y protecciones usando el mismo engine de DLP, de protección de información a nivel de las aplicaciones de terceros. Esto es importante. Tenemos una parte de la solución de MIP que se llama Azure Information Protection Scanner, que funcionan para lo que es la parte de on-premise. Y ese mismo escáner, al día de hoy ya, o un escáner similar asociado, hay una versión de ese escáner que funciona para la parte de DLP. O sea que básicamente vamos a poder hacer las dos cosas. Vamos a poder clasificar la información, descubrirla, protegerla y también prevenir que se vea expuesta a nivel de lo que es la parte de sitios de SharePoint local o file server locales. Tenemos la parte de Endpoint DLP, que es totalmente vinculada a parte de los dispositivos Windows 10, en este caso, lo que son las PCs, las laptops. Tenemos el tema de Azure Active Directory, los temas de sensibilidad, de App Protection, que vienen aquí, ¿verdad? Y no es el tópico de hoy, pero mencionarlo, el tema de Azure Purview. Azure Purview es un nuevo servicio que Microsoft liberó hace unos meses, que la idea es que extiende las mismas clasificaciones que se crearon aquí hacia Azure, ¿verdad? Como si fuera un puente, para entonces aplicar esas clasificaciones a servicios de Azure como storage, bases de datos, inclusive dentro de las bases de datos a ciertos registros específicos se puede utilizar para aplicarle a los registros también. ¿Bien? Entonces, como les mencionaba, y pues, vale la salvedad, se puede aplicar también a otras nubes, como el caso de AWS, en el caso de S3 Storage. Como les mencionaba, normalmente Microsoft Information Protection and Governance es una herramienta más hacia adentro de la organización, por lo cual se integra perfectamente con el tema de Advanced e-Discovery, ¿verdad? Todo el tema de e-Discovery, de legal, de evidencia, y con el tema de Insider Risk y el tema de Communication Compliance, todo lo que es el tema de protección dentro de la casa, ¿verdad? Dentro de la organización, no tanto desde fuera. Entonces, ¿cuál es la razón, verdad, de mencionar, verdad, tanto el tema de Microsoft y demás? La estrategia de Microsoft es bastante clara, siempre lo ha sido, desde hace años. No es un monopolio, como muchos dicen, cada día más abierta a temas de open source, a temas de nube. Recientemente liberaron el tema de Windows 365, que básicamente es como decir, ok, ya a mí no me interesa ser el único sistema operativo, a mí no me importa si tú estás usando Linux, Mac, Windows, tú puedes tener tu máquina Windows en la nube, ¿verdad? Con el tema de Windows 365, que va a salir ahora en agosto, pero la idea es que tiene un modelo de negocio, un modelo de bundle, ¿verdad? Que es bastante interesante. Y aquí podemos ver cómo en la parte de data tenemos las soluciones que hablamos hoy, pero en cada una de las áreas, ¿verdad? Identidad, dispositivos, aplicaciones, infraestructura y networking, pues tiene otros servicios que son parte de 365 o parte de Azure, ¿verdad? Que agregan bastante valor. ¿Bien? Y la idea es que al final se reemplace o se consolide, vamos a decirlo de forma correcta, más que reemplazar, se consolide todo lo que es seguridad y cumplimiento en una plataforma de principio a fin que siga la misma historia, bien, que no es un tema de, mira, yo tengo 6, 7, 8 plataformas y ninguna de ellas se habla y ninguna de ellas correlaciona los eventos y mi visibilidad es pobre. No, aquí estamos hablando de consolidar todo y poder utilizar todo
sacar el máximo provecho, ¿bien? De la solución para proteger la información, proteger el ambiente, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? La idea es, como le digo, si no han explorado esta parte de la plataforma, ¿verdad? Si no le han dado una oportunidad, désenla, en el sentido de que, como les digo, muchos clientes tienen la parte de Information Protection, ya sea en Business Premium, ya sea en E3, la parte de Information Protection P1, y solo con eso ya pueden empezar a hacer bastantes cosas para lograr estos objetivos de protección de información y gobernanza. Aquí vemos cómo la estrategia, cómo se integra, cuál es la idea. La idea es que la Information Protection soporta, digamos, tanto la parte de protección y seguridad a nivel de Defender, como el tema de DLP. Como le digo, DLP se va a volver, para Microsoft, se va a volver un pilar en algún momento como solución. No creo que pase mucho tiempo para verse como solución única a futuro. Y el tema del manejo de riesgo interno. Y aquí un poquito una imagen, ¿verdad? Para hacer referencia a las demás soluciones, a los demás productos. Cuando mencionamos Defender, a esto nos referimos, ¿verdad? Todo lo que es exterior, si es a nivel de protección de correo, de URL, ¿verdad? Mensajes maliciosos, aquí Defender for Office 365 se encarga. No solamente a nivel de correo, para aclarar, se encarga también a nivel de la parte de SharePoint, Teams, colaboración, ¿verdad? En la parte del endpoint, ya sea móviles, servidores, Windows 10, ¿verdad? Inclusive Mac, Linux también, para la parte de Linux Server, pues la parte de Defender for Endpoint y de Azure Defender o Defender for Endpoint for Servers. La parte de protección de identidad, ya sea en nube, en el caso de Identity Protection, para todo el tema de análisis de riesgo y protección de información, de protección de acceso a identidad cuando los usuarios tengan un riesgo a nivel de nube, y a nivel de on-premise, usando temas de analítica de behavior y de temas de redes, pues se tiene la parte de Defender for Identity para identificar cualquier comportamiento extraño localmente. ¿Bien? El Cloud of Security, en combinación con el Information Protection and Governance aquí, ¿verdad? En esta área, ya cuando, digamos, el atacante cumplió su ciclo desde fuera, logró acceso y todo, la última línea de defensa va a ser la protección que se le haya aplicado a la información y la protección que se le haya aplicado a nivel del Cloud of Security para asegurarnos de que una de dos, o a nivel del Edge se detenga, o bueno, si ya logró su objetivo, la información salió, ustedes están tranquilos porque la información en sí misma ya estaba protegida. ¿Bien? Aquí está Sentinel en el medio y, como les decía, todo el tema de Inside Risk. Esto es otro tema para otro día, pero la idea es que todo lo que sucede internamente, que también debe ser considerado parte del riesgo, ¿verdad? Microsoft está bastante alineado con un framework que es conocido como GRC, Governance, Risk and Compliance, e inclusive todo este tema del toolset cuenta con herramientas como el Compliance Manager, el Secure Score, que les ayudan a ustedes a identificar, ¿verdad?, dónde están los riesgos, si estamos en cumplimiento con alguna regulación o no, cuáles son los puntos de mejora y todo ese tipo de información. ¿Okay? Entonces, ya para finalizar, estamos a las órdenes. Le voy a pedir disculpas aquí en el video porque no voy a poder acompañarlos en la tarde de este sábado. Justo tengo una operación menor que fue programada para esta fecha, pero mi equipo va a estar aquí presente, va a estar tomando cualquier consulta o pregunta que tengan, y tan pronto me recupere, pues entonces le estaremos contactando y podemos expandir esta conversación o tener una conversación uno a uno para revisar cualquier caso, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ¿verdad? La idea es invitarlos, como le dije, a que usen estas herramientas si no las están usando, y que si necesitan apoyo, si necesitan cualquier ayuda, pues cuenten con Nubol como un aliado estratégico para estos temas. ¿Bien? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Daniel, por la excelente participación.
y los invitamos a todos a la siguiente presentación de nuestra amiga Sheila Ávila, gestión de activos eficientes para tu estrategia de ciberseguridad. Ya la presentación ya inició, así que nos trasladamos a la siguiente sala. Compartí el link en el chat. Buenas tardes, que tengan un excelente día. Gracias.